precioso estar con ustedes, diversos rostros radiantes con la gloria de Dios en nuestras vidas en este lugar. Amén. Lo más importante de esta mañana es la presencia de Cristo en este lugar. El Espíritu Santo moviéndose poderosamente en medio de su pueblo. Somos su pueblo, ovejas de su prado, y Él se goza cuando nosotros estamos reunidos y Él es nuestro Dios y nosotros somos esas ovejas. Continuamos con uno de los aspectos más importantes de nuestro culto. Ya hemos hablado del Señor, hemos traído himnos, salmos, cánticos espirituales, hemos traído nuestras oraciones, pero ahora es el Señor el que va a hablar a nuestras vidas. Y lo hace a través de su palabra. No hay otra voz para el creyente sino la voz de la palabra de Dios. Entonces les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, para leer de los versículos 26 al 31. Mateo capítulo 27, 26 al 31. Muy bien, porque todos los hermanos, en la disciplina que el Señor ha forjado en nuestros corazones, primeramente, nos ponemos en pie como una manifestación, una expresión de nuestro honor al Señor que habla por medio de su palabra. Oremos. Amado Señor, el que es, el que fue, el que ha de venir, el que cabalga sobre las alas del viento. Oramos en esta mañana, Señor, porque tu presencia nos constriñe y nos conduce a la exposición de la santa palabra de Dios. Tú hablas a tu pueblo. Eres el único Dios que habla a su pueblo, porque eres el Dios viviente. Los dioses de los hombres son ídolos, están muertos. Ellos no oyen, no ven ni hablan, pero nuestro Dios, el Dios altísimo, el Dios de la iglesia, el Dios del pueblo redimido, es el Dios que habla con nosotros y que nos mantiene en una relación estrecha a través de su santa palabra. Hoy, Señor, queremos exponernos a tu palabra. Y hoy queremos tener la actitud de María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que se sentó a tus pies a escuchar tu voz. Es el anhelo de la amada, escuchar la voz del amado, como nos lo enseña el libro de Cantares. Oh Señor, tu amada está dispuesta a escucharte hoy. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva con poder, para que tus palabras penetren a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Recordamos que esa es la señal del nuevo pacto, que tú escribirás tus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente para recordarlas, tenerlas como un tesoro guardado, que se debe usar en todo tiempo, y en nuestro corazón para amarlas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder de transformar nuestras vidas. Tu palabra edifica la iglesia. Tu palabra convence a los incrédulos para que crean en el Evangelio y sean salvos. Pero sobre todo, Señor, te suplico esta mañana que tomes control de este tu siervo. Solo soy un mensajero. Úsame para la gloria de tu nombre, para la edificación de los hermanos y para la salvación de los perdidos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia en esta mañana. Mateo capítulo 27, versículo 26 al 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza.
después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos, pero no reposar. Continuamos con el estudio secuencial, sistemático del Evangelio de Mateo, y ya en el pináculo de la revelación de Dios acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con esta historia que nos da el apóstol y evangelista Mateo del camino del Calvario. Y en este texto que hemos leído, Mateo 27, del 26 al 31, Mateo nos enseña, o mejor, el Espíritu Santo nos lleva al epílogo del juicio de Pilato al Señor Jesús. Este es el epílogo, o sea, final, la conclusión del juicio de Pilato al Señor Jesús, y así se titula el sermón de esta mañana. El epílogo del juicio de Pilato al Señor Jesús. Ahora, el apóstol Mateo nos lleva del relato de la contienda o de aquel diálogo que hay entre Pilato y los ancianos respecto de la condenación, de la condena a nuestro Señor Jesucristo, los cargos y todo eso, y nos lleva a tres situaciones que son las que vamos a meditar en esta mañana y reseño. Son tres situaciones que nos presenta Mateo, y no es el relato de manera cronológica. Algunos podrán decir, no, pero Lucas dice esto, pero Juan dice aquello. No, nos estamos centrando específicamente en Mateo y no en el relato de una manera cronológica, que luego en alguna oportunidad pudiera ser para una Semana Santa, dijéramoslo hace un tiempo, esos de Semana Santa, pudiéramos verlo, ¿no? El relato de manera cronológica, cómo se sucedió. Y ese relato lo encontramos en la complementariedad de los cuatro evangelios, o sea, no estamos tomando los cuatro evangelios a la vez, solamente tomamos algunos aspectos del evangelio de Juan. Ahora veamos cuáles son esas tres situaciones a las que se ve sometido el Señor Jesús. La primera es, y es el primer punto que vamos a tratar esta mañana, Jesús es sentenciado y entregado. ¿Cuál es la primera situación que sufre el Señor Jesús? Es sentenciado y entregado. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús es azotado. Y en tercer lugar, vamos a ver que Jesús es burlado por los soldados romanos. La primera situación que se representa, que tiene que afrontar el Señor Jesús, es que es sentenciado y entregado a los judíos. En segundo lugar, la segunda situación que tiene que afrontar el Señor Jesús es que es azotado. Y la tercera situación que afronta el Señor Jesús es que es burlado por parte de los soldados romanos. Miremos pues lo que nos dice el texto, lo que nos va diciendo el Espíritu Santo en este texto acerca de la sentencia y la entrega del Señor Jesús. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás. Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. La sentencia del juicio de Pilato contra el Señor Jesús es quizás lo más absurdo de todo el proceso. ¿A qué se lleva un reo o un delincuente o un acusado a un juicio? ¿Para qué se presenta un acusado a un reo al juez? ¿Para qué se le lleva al juez? Para que el juez dicte sentencia. ¿Y cuáles son las dos tipos de sentencia que puede emitir el juez? ¿Lo hallo culpable o lo hallo inocente? No hay otra, no hay términos medios. O es culpable o es inocente. Pero es absurdo. Pilato no emite un fallo. Es lo más absurdo de este proceso, y yo creo que en los anales de la historia no habrá otro proceso en donde el juez no emita un fallo. El juez no falla, Pilato no falla, no dice qué determinación toma
en base o basado en los argumentos. Como ya lo vimos en una predicación anterior, Pilato es pusilánime, cobarde, y él se calla. No dice nada, no dice es inocente y lo declaro que no hay sentencia para él. O es culpable, lo hallo culpable de los cargos y merece el castigo. Y es el castigo correspondiente a la ley romana el que sea crucificado por nombrarse rey de los judíos. ¿Estaba usurpando acaso el puesto del César? No, no hay un fallo conforme a los argumentos. Y lo peor del caso es que Pilato va en contra de su propia convicción. Va en contra de su propia convicción. Él sabía y estaba convencido de que el Señor Jesús no era culpable de los delitos. En segundo lugar, estaba convencido de que al Señor Jesús lo habían llevado allá por envidia. Y en tercer lugar, él estaba convencido de que el Señor Jesús no merecía ningún tipo de castigo. Pilato cayó y actuó en contra de su propia convicción, pero también actuó en contra de las leyes y en contra de toda justicia. Pilato prevaricó. Y la sentencia final es tácita, no es una sentencia expresa. Él no dijo, lo declaro culpable. Simplemente dice el texto, entonces les soltó a Barrabás. Cuando Pilato pone en libertad a Barrabás, un delincuente sí, ya condenado a muerte, él envía un mensaje. Él le da a entender al pueblo que Jesús queda sentenciado. No hay fallo condenatorio, pero hay sentencia. ¿De dónde sale eso? Absurdo. Absurdo todo el juicio. Juan, capítulo 19, versículos 12 al 16, nos da un poco más de luz al respecto. Dice así el apóstol Juan. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Lo que más me causa chiste de esto es los buenos amigos y los sumisos que eran los judíos con el emperador romano. Dice, cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. ¿Recuerdan cuánto ya llevaba el Señor Jesús en el pretorio allí, en el lugar en donde Pilato estaba luchando con esta situación? Mínimo 5 horas, porque sabemos que él fue llevado muy de mañana. Se dice que entre 6 y 7 de la mañana. 5 horas por lo menos el Señor Jesús sometido a este calvario y a este sufrimiento, a esta agonía. Y dice, era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Vociferaron. Y Pilato les dice, ¿acaso yo voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Esta humillación a la que es sometido el Señor Jesús tiene una gran connotación espiritual de la redención. Y es la doctrina o la enseñanza que nos da la palabra de Dios acerca de la sustitución. El Señor Jesús es el perfecto sustituto. El justo toma el lugar de los injustos. Todo se centra allí. No era lo que Pilato estaba haciendo, no era lo que los judíos estaban haciendo, era lo que Dios estaba haciendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Como les enseñaba ahora en la enseñanza de
de el reino de Dios. El Señor jamás ha perdido su reino. Al Señor jamás se le ha salido nada de sus manos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Todo este sufrimiento del Señor Jesús tiene un solo propósito: todos los redimidos de todos los tiempos en la iglesia. Y hoy podemos decir que esta palabra se ha cumplido sobre nosotros. El justo por los injustos, a fin de traernos a nosotros a Dios. Pilato termina cumpliendo la voluntad de sus más acérrimos enemigos. Esto es una contradicción. Pilato lo que menos quería era complacer a los judíos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, los judíos lo odiaban. Y él odiaba a los judíos. Los judíos lo acusaban ante el César y le querían quitar el puesto. De hecho, eso sucedió 6 años después. Entonces, Pilato, a pesar de que hubiera tenido algunas actitudes para que los judíos dejaran esas acusaciones sobre el Señor, a pesar de todo, él tuvo que cumplir la voluntad de los judíos. Y a pesar de que todo el procedimiento había sido ilegal, injusto, Pilato ya no tenía forma de zafarse. Este lío era grave y ya no se podía salir. ¿Qué termina haciendo? Entregando al Señor Jesús a sus verdugos. En esta entrega vemos otro aspecto espiritual de gran importancia. En realidad no fue Pilato el que entregó al Señor Jesús a los judíos. Él solamente estaba obedeciendo al decreto eterno de redención, al pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús fue entregado por Dios a los hombres, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y luego lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 23. Jesús, lo defiende hacia la defensa el apóstol Pedro en el Sanedrín, unos meses después. Dice: Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sí, Dios lo entregó como medio de redención, pero ustedes son culpables. El decreto de Dios, la gracia de Dios, pero también está la responsabilidad humana. Romanos capítulo 4, 25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces vemos que todo allí se centra en el plan salvífico del Señor. Y ni Pilato, ni los judíos, ni los soldados romanos estaban haciendo nada que contraviniera el decreto eterno de Dios. En segundo lugar, Jesús es azotado. La segunda situación por la que tiene que pasar el Señor Jesús es que es azotado. Y el asunto, como lo hemos visto, va en progreso, ¿no? Tener que esperar allí 5 horas, viene la sentencia. Entonces él es comparado con un ladrón, bandido, y al ladrón lo sueltan y a él lo meten en el camino de la cruz. Pero antes de ir a la cruz, el Señor Jesús es azotado. ¿Y qué eran los azotes? Los azotes eran un sistema cruel de castigo que ejecutaban los romanos sin límites. Recordamos, a veces se confunde que al Señor Jesús no le dieron más de 39 azotes. La realidad, nadie sabe cuántos azotes le dieron. Pero el asunto es que fueron varios los soldados romanos que participaron de los azotes contra el Señor. Dice en el versículo 27: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio
y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Ahora, ¿cuál era toda la tropa? No estamos hablando de toda la tropa que en ese momento estaba en Jerusalén, que algunos comentaristas dicen que podría sobrepasar los 5,000 o 6,000 soldados, porque era un tiempo muy difícil y se esperaba la sedición de los judíos. Entonces se reforzaba con tropas, pero posiblemente allí, en el lugar en donde estaban reunidos Pilatos y los soldados, el pretorio, allí posiblemente habían cerca de unos 500 soldados. A lo mejor no participaron todos, pero de nuevo vemos el principio del Espíritu Santo mostrándonos esa totalidad mediante el sistema de cabeza federal. Esos, así hubieran sido 20 o 30 o 50 soldados, representaban a todos los soldados de Roma. Entonces dice que habían reunido todos los soldados. Y los judíos tenían la costumbre de azotar a la persona con un azote o con varas. Si eran varas, si era con varas, le daban 15 varazos máximo. Pero si era con azote, se le podían dar 40 azotes. Pero ellos no contaban sino hasta 39. Bueno, eso no pasó con los romanos. Los romanos no hacían eso. Los romanos azotaban sin medida. Porque habían varias situaciones. La primera era que cuando mandaban a azotar a alguien, lo que se buscaba era que ese delincuente confesara su delito. ¿Cuál era el delito que tenía que confesar el Señor Jesús? Ninguno. Entonces no había forma de que los soldados romanos pararan. Segundo era que cuando alguien era condenado a la cruz, se le amasaba primero con azotes. Se le ponían los verdugos y se amasaba con el fin de que fuera como ya macilento, ya quebrado a la cruz. Y no hubiera como ninguna forma en que esta persona se salvara. Se dice que muchos morían en el momento de los azotes. Los romanos azotaban cruelmente. Sus azotes eran 3 cuerdas, algunas con puntas de piedra, otras con punta de cebo, otras como anzuelos de metal. Y cuando llegaban esos azotes, no solamente quedaba allí la marca del azote, sino que estos elementos interesaban la piel. Dicen que hasta los huesos. Y entonces por esas heridas vertía la sangre a borbotones. En muchas ocasiones estos azotes terminaban matando al reo antes de ser colgado. Pero algo hermoso allí. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros salvados, curados. Pilato ordena a los soldados bajo su mando que azoten al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué si él mismo dijo que no encontraba delito alguno en el Señor? No hay causa justa en este castigo, como no la ha habido en nada hasta ahora para el Señor Jesús en este juicio impío. La injusticia humana se ensañó contra el justo de los justos. Los peores pecadores, con sus manos inmundas por sus múltiples maldades, matando quizás a muchas gentes en las batallas, los soldados romanos. Ahora esas manos inmundas son usadas para violentar el cuerpo sagrado del Hijo de Dios. ¿Cómo puede Dios tolerar esta injusticia tan grave? ¿Dónde estaba el Señor cuando sucedieron estas injusticias? Pero ¿sabes algo? Esa es la pregunta que generalmente nos hacemos cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida. ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a mi muchacho? ¿Y dónde estaba Dios cuando vino esa avalancha y se apuntó un pueblo? ¿Y dónde estaba Dios en ese terremoto? Por eso no creemos en Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios cuando suceden estas injusticias? ¿Dónde estaba Dios? Estaba allí.
estaba allí. El Hijo estaba soportando toda la injusticia. Dios en la persona del Hijo estaba soportando los azotes, el escarnio y toda la maldad humana que se descargó sobre Él. Pero sepamos algo, allí también estaba el Padre. Estaba contemplando la extrema maldad del hombre, que venía contemplando desde Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí estaba el Padre contemplando esa pecaminosidad humana que llevó al sufrimiento a su Hijo. Un sufrimiento voluntario de su Hijo muy amado para la redención de esa caterva de malvados. Y allí también estaba el Consolador, el Espíritu Santo, sosteniendo al Señor Jesús con todo su poder para que no desfalleciera. El Señor Jesús no se debilitó porque fuera muy fuerte, porque estuviera bien alimentado. Él soportó porque el Espíritu Santo le sostuvo con poder para que no desfalleciera y pudiera soportar todo el castigo para el cual fue predestinado. Aunque este vil acto hoy en día nos parezca lo más injusto, tenemos que mirarlo desde la perspectiva divina. En realidad, estos azotes es lo que merece todo delincuente. Y todos los pecadores somos delincuentes. Y por cuanto todos pecamos, somos delincuentes. Pero Jesús no pecó. Entonces, ¿por qué azotarlo? Porque Él asume el castigo correspondiente al pecador. En aquellos azotes, Él estaba tomando todo el sufrimiento humano, azotado por causa de nuestro pecado. Él es azotado en injusticia para que nosotros, los que hemos creído en su nombre, no seamos azotados en justicia en el juicio eterno. Él es nuestro sustituto. Ahora, habiendo visto la ignominia contra nuestro Señor en la sentencia, en la entrega y en los azotes, veremos la tercera situación sufrida por el Señor Jesús conforme al relato. Jesús es burlado por los soldados romanos. Y vamos a ir de los versículos 27 al 31. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña, arrodillándose delante de él. Y se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. La extrema maldad del ser humano, gobernado por las tinieblas y el pecado, puede llevarle a lo más profundo de la barbarie. Y esto fue lo que sucedió allí. No les fue suficiente con haber azotado al Señor Jesús. Ahora se burlaban de él. ¡Qué extrema maldad! No cabe otra explicación a este horrendo espectáculo que la intervención del maligno. En cumplimiento a Génesis capítulo 3, versículo 15, la serpiente estaba hiriendo a la simiente de la mujer en el talón. La gran batalla espiritual se estaba desarrollando en su pleno furor. Satán, con su astucia maligna, estaba esgrimiendo todas sus armas, toda su artillería, todo su furor contra el Señor. Y posiblemente estaba saciándose, embriagándose con la tortura contra el Hijo de Dios. Quizás estaba seguro de que muy pronto lo tendría vencido y muerto, y entonces por fin él tendría el reino a sus pies, porque había matado al Hijo de Dios. Lo que no había logrado en la tentación en el desierto, ahora pareciera que lo estaba logrando. Tenía al Señor Jesús quebrantado, debilitado. Pero cada acción contra el Señor era una respuesta
o daba una respuesta del Señor Jesucristo en el cumplimiento de su gran victoria. Todo apuntaba a la gran victoria. La diferencia de la victoria estaba en la forma. La recuperación del reino y la salvación de los redimidos no se lograría con un infighting, con un cuerpo a cuerpo, con una lucha de poderes. Se iba a librar por medio de la humildad de nuestro Rey amado. El versículo 28 dice que le quitaron la ropa. No era la primera vez que le quitaron la ropa. Veamos la tortura. No se trata de que simplemente lo desnudaron para burlarse de él. Es que a él ya lo habían desnudado. Anteriormente le habían desnudado. ¿Por qué? Pero a Jesús lo mandó a azotar. Dice el versículo 26. Para azotarlo, le quitaron sus ropas. Lo azotaron desnudo. Ahora, imagínate, lo volvieron a vestir. ¿Alguna vez te has caído, has sufrido una fractura, te has raspado al caerte de una moto o algo así, o un quemón? ¿Y qué sucede cuando tienes esa carne viva y te vas a poner la ropa? Una camisa. No quieres que te toque. Bueno, al Señor Jesús lo desnudaron, lo azotaron, maltrataron su cuerpo, brotaba sangre, sus heridas estaban vivas y más encima le pusieron de nuevo su vestido, su túnica. Imagínese el roce de esa túnica en sus heridas. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Pero ahora, estos bandidos le quitan de nuevo sus vestiduras. Quizás algunas de ellas se habían pegado a la sangre que había derramado. Cuánto dolor. Y entonces lo desnudaron. Pero hicieron algo peor. Le pusieron una capa inmunda en su cuerpo violentado y masacrado por los azotes. Podríamos pensar por un momento en los extremos sufrimientos del Señor. Cuánto dolor al soportar esas telas, esa burda tela de la capa sobre su cuerpo. Pero eso tiene un significado. Desde la caída en pecado, la desnudez evidencia la vergüenza del pecado. Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva se miran y estaban desnudos, como habían pecado, sintieron vergüenza. Y por eso se hicieron vestiduras. Y sabemos como cristianos que la desnudez es muestra de la vergüenza del pecado. Pero el Señor Jesús asume la vergüenza del pecado. Y Él permite ser desnudado para cubrirnos con sus vestiduras de justicia. En su desnudez nos muestra lo extremo de su pobreza. Porque dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa desnudez que Él sufrió fue una desnudez obrando en favor nuestro. Dice que le pusieron un manto de color escarlata. Se llamaba una clámide. Una clámide era una de esas capas, era una capa de color púrpura, de color roja, que le ponían a los soldados como un premio, como una honra cuando había una gran acción. Era una capa, podría ser redonda o cuadrada, de un solo botón, y se ponía aquí. Y entonces los soldados la lucían esplendorosamente, y seguramente alguno de ellos ya se le había raído, ya estaba sucia, le estorbaba, y la botaría en algún rincón del pretorio, y allí estaba sucia, empolvada. Y alguno de los soldados al verla dijo: pongámosle la capa al rey, aquí hay una capa púrpura como la de los reyes, pongámosela. Y se la pusieron. Una capa sucia,
inmunda sobre un cuerpo santo, pero mancillado por los azotes. ¿Cómo nos cuidamos nosotros cuando una pequeña cortadita y no queremos que nada nos vaya a infectar? Pero al Señor Jesús le pusieron una capa quizás raída, mojosa, una capa inmunda sobre su cuerpo lacerado. Ahora, esta burla de su posición regia, o sea, de su carácter de rey, nos advierte que Él no es rey de este mundo, que Él no demanda la adoración de este mundo, sino que su reino es eterno y celestial. Y finalmente, su manto no será de burla, sino de gloria. Versículo 29 dice: luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la región de Palestina se halla una especie de espinas llamado arbusto palindro. No son las espinas que nosotros conocemos aquí como la ortiga o algo así. Son unas espinas grandes, fuertes. Y los soldados tomaron esas espinas y quizás trenzaron algo como semejando una corona. No había tiempo para hacer una bonita obra artesanal, y tampoco era lo que ellos quisieron. Simplemente quizás ataron algo así para que se pareciera a una aureola, que eso significaba para los reyes la figura del sol. Entonces tenía la figura del sol, se la ponían al rey como diciendo: Él es la cabeza, Él es el sol de nuestra nación, Él es el que brilla. Bueno, al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas, con fuertes espinas tiesas allí, y se las ciñeron sobre la cabeza. Y además de eso, posteriormente dice que le apalearon esa corona de espinas, le apaleaban la cabeza con la corona de espinas. Estas espinas penetraron hasta lo más profundo de su cuero cabelludo. Cuán fuerte dolor sentiría nuestro Señor, y cómo brotaría su preciosa sangre, derramándose sobre su rostro y cubriendo su cuerpo. Pero gracias, porque dice que por su sangre nosotros hemos sido redimidos, que por su sangre, esa sangre preciosa, es la que borra nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este sufrimiento con la corona de espina nos hace recordar que el Señor Dios en Génesis 3:18 le infirió un castigo al hombre y le dijo: la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Desde entonces el hombre vive una vida de sufrimiento, de dolor, una vida espinosa, una vida de calvario. Por eso Cristo permite que se le ponga esa corona de espinas. Porque al permitir que esa corona le interese toda su cabeza y ellas penetren en su cuero cabelludo y le hagan salir, brotar la sangre, Él produce a través de ella nuestra redención de ese castigo. Ahora, en la vida del creyente, nuestra tierra, nosotros somos esa tierra que le dará nuevos frutos de justicia agradables a nuestro santo Dios. Y dice luego que en la mano derecha le pusieron una caña. La caña representaba la vara de autoridad o el báculo de autoridad. Era el cetro del rey. Los soldados quisieron hacer una parodia burlesca del rey. Y le dan una caña como diciendo: ¿y qué clase de rey eres tú? ¿Cuál es tu cetro? Nuestro César tiene un cetro de oro y tú tienes un chamizo en tu mano. Pero ¿saben algo? Esta burla será reprendida en la venida de su reino. Como lo veíamos ahora rato,
el reino consumado cuando se cumpla el Salmo capítulo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Pero también esta caña nos ha de recordar el báculo del buen pastor, que su vida dio por las ovejas. Esta caña nos hace ver la bondad de nuestro pastor, que cuida de su rebaño. Y aunque esa vara fue un chamizo, ahí estaba él mostrando un báculo de amor pastoral. Nos estaba diciendo que con su muerte iba a infundir vida nueva, aliento nuevo, de nuevos en nuestra vida. Perdón, no puedo dejar de llorar. Cuánto sufrimiento por amor a nosotros. Luego dice que aquellos perversos se arrodillaban delante de él y se burlaban diciendo: ¡salve, rey de los judíos! La burla continuó y podríamos imaginar la escena: un grupo numeroso de soldados remedando la reverencia a su emperador. Era costumbre que los soldados romanos pasaban al frente del emperador y hacían una genuflexión. Cuando pasaban en el desfile y allá estaba el César, ellos hacían una genuflexión, como aquí dice, arrodillándose. Entonces declaraban un saludo: ¡Ave César! O en otras palabras, en español: ¡salud, César, emperador victorioso! Así le dijeron al Señor, burlándose: ¡salve, rey de los judíos! Como diciéndole: mírate, vencido, loco rey de los judíos, ¿acaso te compararemos a nuestro César victorioso? Pero lo que allí fue la oprobiosa burla estaba previniendo la realidad eterna. Cuando el burlado Rey de la Gloria venga en su reino, y entonces ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La verdad es que Satán, embebido en la locura de su maldad y creyéndose gran vencedor sobre Jesús el Rey, lo único que estaba haciendo era cavando su propia tumba. Versículo 30 dice: y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Los malvados soldados gentiles se unieron a los perversos judíos. Mientras que estos, los judíos, se burlaron de Jesús pocas horas antes por ser el Mesías y por ser profeta, ahora estos perversos soldados gentiles se burlaban de él por ser rey. O sea, estaban haciéndole una burla al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al oficio de nuestro Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. Al igual que los judíos, estos desvergonzados gentiles escupieron, golpearon y abofetearon el rostro del indefenso Cordero de Dios. Y esta es solamente la vergonzosa evidencia de la gravedad de nuestro pecado. No eran solo aquellos hombres los que estaban ejecutando esta maldad, esta perversión contra el Señor. Allí en esos hombres estábamos representados todos y cada uno de nosotros, siendo perversos e incrédulos. Si nosotros hubiéramos estado allí, no habríamos hecho menos, se los aseguro, hermanos. La criatura en su rebelión ha escupido a su creador. Y esto es algo de lo que la religión mundanal y humana ha hecho a través de los tiempos. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Él se comió una manzanita, tan ingenuo, se comió la manzanita. Ay no, ¿y por qué Dios le puso el árbol como tentación? Es que la culpa no es del pobre Adán,
La culpa es de Dios, porque Él le puso el arbolito y ahí Él tenía que coger del arbolito, Él quería. No, hermanos, esto tiene una grave connotación. Cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre, nuestro padre Adán, desobedeció a Dios y pretendió usurpar su reino, lo que estaba haciendo era lanzándole un escupitajo a Dios. Pero no nos asombremos por los soldados romanos, ni nos asombremos por nuestro padre Adán. Avergoncémonos de nosotros mismos. Porque cada vez que nosotros estamos pecando, es como si le estuviéramos echando un escupitajo al mismo Redentor nuestro, que sufrió tanto oprobio en la cruz para darnos salvación. Si debiéramos ser justos, nosotros nunca más debiera haber un solo pecado, porque estamos repitiendo la acción de esos perversos, echando escupitajos a nuestro Redentor. Versículo 31. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Según el apóstol Juan, en Juan 19, 4 al 6, dice así: Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, le dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Pilato esperaba que finalmente los judíos liberaran a Jesús. Pero muy por el contrario, estos perversos no estarían satisfechos hasta haber cumplido el deseo de su padre el diablo. Jesús tenía que morir y su muerte tenía que ser en la cruz. Sin embargo, ante la oprobiosa escalada de violencia contra el santo, no hubo respuesta de su parte, cumpliendo lo que el profeta había dicho 650 años antes, Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Qué contraste tan significativo. Mientras el reino de las tinieblas pretende vencer al santo con violencia, quizás para demostrar que es más fuerte que Dios, el Cristo demuestra su gran poder, soportando la violencia sin responder con violencia. ¿O acaso no dice que si lo pidiera, vendrían miríadas de ángeles para librarlo del tal furor de los perversos? Y esto nos debe hacer recapacitar. ¿Cuál es nuestra forma de lucha? ¿Cuántas veces nos levantamos como la serpiente a tener un infighting? Porque me miraron, o porque me dijeron, o porque me quitaron. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como representantes del maligno, aún siendo hijos de Dios? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de nuestro buen Redentor? Que lo escupieron, lo maltrataron, le pusieron corona de espinas, lo azotaron, con todo el sufrimiento enmudeció, cayó, no dijo nada. Aunque él pudiera haber hecho la peor de las violencias. Pero este también es un anuncio. Esa peor de las violencias vendrá a su debido tiempo. Y como dice su palabra, no quedará piedra sobre piedra. Y esta tierra será bautizada en fuego. Pero era necesario que el Cristo padeciera de tal manera para al final vencer. La humildad venció a la arrogancia. El poder se magnificó en la debilidad del fuerte. A Cristo, el Redentor, sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Para finalizar, hemos de meditar en las grandes enseñanzas que nos da el Señor a través de este relato. En primer lugar, este pasaje nos muestra que el acto más injusto de la historia humana, y lo repito, es el acto más injusto de la historia humana,
¿Por qué es el acto más injusto? Porque se ejecutó sobre el único ser que fue absolutamente justo, en quien no se halló pecado ni sombra de imperfección. Por eso es el acto más injusto, el acto más vil. Ese acto más injusto de la historia humana es conducente al acto más misericordioso de Dios, el perdón de los pecadores. Cristo sufre todo oprobio para la salvación de los pecadores. Es por esto que en el juicio final, todos aquellos que hemos creído en Cristo seremos levantados en su justicia. Pero todos los que rehusaron creer en Él, con justicia y por justicia, serán condenados por la eternidad. Por eso el Señor nos dice en Juan capítulo 3, vamos a ir allá a Juan capítulo 3, en el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué serán los hombres condenados al fuego eterno? No haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Y vayamos al 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Por qué castigará Dios a los hombres? ¿Por perversos? ¿Por asesinos? ¿Por violadores de niños? ¿Por prostitutas? ¿Por guerrilleros? ¿Por palacos? ¿Por homosexuales? No, los condenará por no haber creído en el Hijo de Dios. Porque Dios entregó a su Hijo unigénito, a la más hermosa prenda de su amor, para sufrir todo oprobio en el mundo, para ser castigado por los hombres, y sufrir el castigo para darnos salvación. Por eso, cuando el Señor vea a todos los que han rechazado al Hijo de Dios, sentirá tanto repudio hacia ellos por haber rechazado ese regalo maravilloso y precioso que nos dio en Cristo. Por eso, yo quiero hacerte a ti, que no has creído en Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador, para que veas lo que sucedió por la obra de Cristo, cómo sufrió en la cruz del Calvario, para la redención, el perdón de nuestros pecados. Ahora, el Señor te dice, hay una sola forma de que el Señor perdone tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Y hoy es el día de tu salvación. Hoy el Evangelio ha venido a tu casa. Corre ahora mismo a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Y Él te perdonará de tus pecados y te abrirá ampliamente las puertas de salvación. Corre a Cristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como nuestros antepasados en Meribá. Pero también, en segundo lugar, este texto nos enseña a todos los que demandan justicia, a todos los que sufren por las vanidades mundanales. Y creo que somos todos los creyentes, porque sí somos soldaditos de chocolatina, de roncitos de azúcar. Con nada nos desmoronamos. Sufrimos tanto, nos duele tanto. Ay, es que me hicieron injusticia. Ay, es como me toca de duro a mí. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta crueldad para mí? Ay, pero ¿por qué es que me toca a mí esta enfermedad? ¿Por qué me tocó a mí que los demás tienen carro y yo no tengo carro? ¿Por qué les tocó a los demás vivir en el poblado y yo vivo en Rolero? Ay, ¿por qué a los demás sí y a mí no? Veleidosos es que son. ¿Por qué no miramos los sufrimientos de Cristo? Quien estando en el cielo se rebajó a venir a la tierra. Que siendo Dios se hizo hombre.
quien siendo el autor de la vida se ofreció a la muerte, quien permitió que su cuerpo fuera mancillado para a través de su cuerpo traspasado darnos salvación y vida eterna. Miremos el sufrimiento de Cristo. Ya basta de llorar por nimiedades y basta de vivir el cristianismo sufrido que muchos están viviendo. Como nos enseña Hebreos 12:12. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Miremos a Jesús, a ese Jesús que fue al Calvario, a ese Jesús que lo soportó todo, porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y este es el inicio, esta es la perfección de nuestra fe. Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Por el gozo que le esperaba. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miremos como miró Jesús. ¿Qué importan los sufrimientos pasajeros de esta tierra? Pues en nada se compara a la gloria de la dicha venidera. Entonces, amados, corramos con paciencia la carrera de la fe a la que fuimos llamados. Y finalmente este pasaje nos lleva a meditar en el gran amor de Dios por su pueblo santo. El Padre nos entrega al Hijo para la propiciación de nuestros pecados. El Hijo sufre con paciencia toda ignominia humana para alcanzar el propósito del reino, la gloria de Dios y la redención de su iglesia. Y el Espíritu Santo sostiene a su Hijo para que soporte todos los sufrimientos necesarios por el pago de nuestra redención. ¿A quién nos ha de llevar esta meditación? A una mayor gloria de nuestro Dios, a una mayor gloria de nuestro Dios, cuando comprendemos los sufrimientos vicarios de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe llevar a glorificarle, a amarle y a mirarle en su gran compasión por nosotros, de cómo Él tomó ese lugar que nosotros debíamos estar ocupando, el lugar del oprobio, el lugar del escupitajo, el lugar de los azotes, el lugar de la cruz. Era para ti y era para mí. Pero Él dijo: no a ellos, descarga tu ira sobre mí, no a ellos, dale salvación mediante mi sacrificio. Y entonces, cuando nosotros podemos meditar, mirar, contemplar, ser contemplativos en el sufrimiento de Cristo, esto nos debe llevar a una mayor gloria y exaltación. Por eso, la gran mayoría de nuestros himnos exaltan las virtudes de Cristo. Por eso cantamos con gozo el sufrimiento de nuestro Señor. Él sufrió en la cruz, sí. ¿Para qué? Para ver su gloria y estar en su gloria. Que nosotros también podamos ver su gloria, contemplar su gloria, disfrutar de su gloria y vivir en su gloria para darle a Él toda la gloria. Pero estos sufrimientos vicarios de Cristo también nos deben llevar a una mayor comprensión de nuestra naturaleza de redimidos. Uno de los graves problemas que sufrimos o que sufre el cristianismo moderno es que desconoce su naturaleza de redimido. ¿Cuánto costó su redención? El sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros queremos vivir como princesos de esta tierra. No, hermanos. Nuestra naturaleza de redención es para vivir como Cristo vivió, para ser como Cristo es, manso y humilde. Es para vivir como redimidos de Dios, en la santidad de Cristo, porque nuestra santidad fue lograda por Él en la cruz del Calvario, en su sufrimiento, en su padecimiento, en todo el camino de la cruz. Que nuestro Señor abra nuestros ojos, que el Espíritu Santo a través de su palabra abra nuestros ojos y nos haga ver qué precio tuvo nuestra preciosa redención. Por eso a Cristo nuestro Señor sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos. Señor Dios, ¿qué hiciéramos sin tu palabra?
Por tu palabra hoy hemos recibido la certificación de la obra redentiva de Cristo. ¿Cuánto sufrió por nosotros? Oh Señor, aunque todos y cada uno de nosotros hubiéramos pasado por ese calvario, esto no te daría satisfacción por el pecado de los hombres. Por eso era menester que el único santo y justo, que el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, viniera al mundo y se hiciera escarnio por nosotros, se hiciera oprobio por nosotros y sufriera Él el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Quién puede satisfacerte a ti, oh Señor? Solo Cristo, tu Hijo. Por eso no venimos en nuestros propios méritos. Nos has dado el privilegio de presentarnos delante de ti en los méritos de Cristo. ¿Y cuáles fueron esos méritos? Esos que hemos meditado hoy. Parte de los que hemos meditado hoy son los sufrimientos de Cristo, meritorios, para que el Padre recibiera honor y gloria y majestad, para que el Padre fuera resarcido por el horrible escupitajo de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque al meditar en el suplicio de nuestro Redentor, podemos contemplar tu gracia derramada. Podemos contemplar la misericordia para con estos hombres que, habiendo sido crueles, hijos de Satán, enemigos de Dios, hoy en día seamos llamados hijos de Dios, y lo somos por la redención, el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, enséñanos a vivir de tal manera que el suplicio sufrido por Cristo sea evidente en nuestras vidas, en piedad, en santidad, en adoración, en sufrimiento y en humildad. A ti la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos que nos sintonizan por los medios virtuales, el Señor les bendiga. Que la palabra que hoy el Señor ha traído a nuestras vidas produzca un efecto para algunos salvífico y para otros afirmación en la redención. Que el Señor les bendiga y les guarde y les dé una semana llena de su presencia. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.